nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Envía tu Espíritu Creador. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Bueno, hoy no voy a hacer un resumen de las anteriores porque como es la última, al final voy a hacer un resumen de todo. Entonces, para no hacer dos resúmenes. Habíamos quedado en la séptima y por lo tanto vamos a la octava, que es dichosos o bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí, a diferencia de las otras bienaventuranzas, hay un aspecto pasivo, porque se padece la persecución. En los otros eran como actitudes nuestras, o la que debíamos tener nosotros. Aquí es algo pasivo porque pues, nos persiguen, es otro u otros los que nos persiguen. Y también se habla de la justicia, como lo hemos dicho antes, y hay otra que también habla de la justicia, otra bienaventuranza, que es la cuarta. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, hemos visto que hay bienaventuranzas que se relacionan unas con otras. En el Evangelio de Mateo también hay otros momentos donde se habla de la persecución. De hecho, la siguiente bienaventuranza, que es la novena, que no están en todos los evangelios, porque se puede considerar una misma con la octava, están muy relacionadas, también de alguna manera habla de la persecución. Ya la veremos ahora, porque esa persecución en este caso es con insultos, con insultos por ser seguidores de Jesús. Dentro del mismo sermón, también un poco más adelante, en el versículo 44 del capítulo 5, también se habla de la persecución. En el 44 dice, pues, ¿qué es lo que leímos ayer? Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. En el capítulo 10 también Jesús dice, y Mateo lo escribe, que cuando los persigan vayan de una ciudad tras otra. Y dice, bueno, no van a terminar de recorrer todas las ciudades del reino antes de que llegue Jesús nuevamente. También en los Hechos de los Apóstoles, aunque no es de Mateo, se hace también mucha referencia a la misión y a la persecución. Siempre está como de alguna manera relacionada a la persecución a quienes hemos recibido una misión en este caso de Jesús. La novena bienaventuranza es: dichosos seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Entonces, bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia. ¿Quiénes? Los enviados, los que han recibido una misión de Jesús, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús. ¿Qué tipo de persecución? De diversos tipos. Insulto, prisión, muerte. Aquí en Chile no hemos tenido realmente persecución fuerte contra la iglesia, pero hoy en día sigue habiendo persecución, sigue habiendo, hace unos meses de Nicaragua expulsaron al obispo, han expulsado a las monjitas de la de la Madre Teresa Calcuta y de otras órdenes. En África hay una persecución, hay muerte de cristianos.
en Corea del Norte también. En fin, estamos en el siglo XXI y sigue habiendo una persecución, sigue habiendo gente que muere por ser fiel a esa misión que ha recibido de Jesús. Actuar según la voluntad de Dios, vivir adecuadamente lo que Jesús lleva a cumplimiento, eso muchas veces nos implica una persecución del mundo que no acepta el mensaje de Jesús. En el Evangelio de Juan dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y es eso lo que nos va a pasar a nosotros como discípulos de Jesús. Vivir este sermón de la montaña ciertamente no nos va a traer gloria humana. ¿Por qué? Porque es un sermón que nos invita a vivir fielmente el cristianismo y por lo tanto vamos a hacer contradicción para el mundo. Vamos a ir en contra de los valores del mundo. Pero más importante que tener la gloria humana, debemos pensar en la gloria futura, en la vida eterna. Viendo el conjunto de las bienaventuranzas, podemos ver que no son formuladas como simples indicaciones de Jesús. Jesús no nos dice sean pobres, sean humildes, estén afligidos, tengan hambre y sed de justicia, sean misericordiosos, sean limpios de corazón, sean trabajadores u operadores de la paz, sean perseguidos. Con las bienaventuranzas tampoco nos da solamente las promesas. Van a tener el reino de los cielos, poseerán en herencia la tierra, serán consolados, serán saciados, alcanzarán misericordia, verán a Dios, serán hijos, serán llamados hijos de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Dijimos que las bienaventuranzas tenían esta estructura tripartita y entonces esta estructura tripartita nos permite que no sea ni una indicación ni solo la promesa, sino que es un anuncio de una buena noticia, de una buena nueva. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que el reino de los cielos se ha acercado, que eso nos genera felicidad, pero también es un modo de vivir. Las bienaventuranzas muestran, y Jesús nos enseña, lo que vamos a recibir si nosotros vivimos estas bienaventuranzas. Luego, Jesús nos señala que Dios es Rey y que está a disposición de nosotros, que Dios nos consolará y nos dará la alegría, que Dios Padre nos ha heredado, nos ha destinado la tierra como espacio para que podamos vivir con tranquilidad, en paz y con seguridad. Nos dice Jesús también que Dios nos saciará y dará la plenitud de la vida. Todo esto son señales o son la buena noticia que nos trae Jesús. Nos dice que tendremos misericordia y que Dios perdonará todas nuestras culpas, que Dios se presentará ante nosotros para que lo podamos ver cara a cara, para que podamos estar frente a frente con Él, que nos reconocerá como parte de su familia, como hijos de Él. Y por lo tanto que Dios mismo va a ser nuestro premio, Dios mismo va a ser nuestra recompensa. Si vivimos estas bienaventuranzas, es Dios el que se nos da como premio, ¿sí? Entonces, como resumen de las bienaventuranzas, podemos recordar, la primera nos hablaba de que fuéramos pobres de espíritu, y pobres de espíritu significaba reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios. Luego la segunda hablaba de la aflicción, de aceptar las cruces, de aceptar los sufrimientos, de no evitarlos, de no evitar los dolores, no buscarlos, pero tampoco quejarnos de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, que es justamente la actitud opuesta al cómodo. No buscamos la comodidad, ni tampoco endurecemos nuestro corazón cuando recibimos cruces, cuando recibimos dolores. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios al final nos consolará, porque Dios
finalmente en algún momento quitará la causa de esa aflicción. La tercera hablaba de la humildad. La humildad es reconocernos, en primer lugar, pues no imponer nuestro juicio, no imponernos violentamente, exponerlo, pero no imponerlo. Y luego, sobre todo, reconocernos tal cual somos. Como Santa Teresa, que decía que la humildad es vivir en la verdad. Reconocer nuestras cualidades y también nuestras limitaciones, nuestras fragilidades, nuestras imperfecciones, nuestros errores. Y sobre todo, reconocer que Dios es Dios y que Él es el que puede convertir nuestros corazones, es Él el que puede suplir esas deficiencias, es Él el que nos sostiene, el que nos ayuda y que nos lleva y nos acerca hacia Él mismo para poder compartir con nosotros todos esos bienes que tiene preparados. La cuarta hablaba de la justicia, y la justicia entendida según la Sagrada Escritura, que es la santidad. Y es por lo tanto una invitación a buscar la santidad, y ponía como ejemplo esa necesidad humana, el hambre y la sed. Entonces es una invitación a buscar la santidad con tantas ganas como cuando estamos hambrientos o sedientos, ¿sí? Y así como el cuerpo nos pide alimento, que el alma también nos pide esa santidad. Y no preocuparnos tanto de las cosas externas, porque en la medida que nos preocupemos de buscar la santidad, Dios dará todo lo demás por añadidura. La quinta sobre los misericordiosos, hablaba de eso, de la misericordia, del perdón a los enemigos. Perdonar a los que nos persiguen, no encerrarnos en nuestros intereses y pensar que Dios es generoso conmigo y por lo tanto hay que imitarlo. Es generoso también en el perdón y por eso tenemos que perdonar. Ya luego, un poquito más adelante, veremos de nuevo el tema de los enemigos, que de hecho fue el evangelio de ayer. Amar a los enemigos y a los que nos persiguen. Y ahí es bien importante recordar que amar a los enemigos no significa aceptar la maldad, aprobar la injusticia que o nos hagan o que le hagan a otros. Amar a los enemigos se refiere a amar en los malos, entre comillas, o los que nos persiguen, amar lo que Dios ama de ellos, ¿sí? Y por lo tanto, pensar para ellos o querer para ellos un bien. ¿Y cuál es el bien que queremos para ellos? El mismo que debemos querer para nosotros, el llegar al cielo, el convertirse, el salvarse. Entonces, eso nos ayuda a entender que tenemos que distinguir entre el pecado y el pecador, entre el hecho malo, que es objetivamente malo, y quien lo ejecuta. Amar a los malos, amar a los que nos persiguen, no implica reconocer o decir que lo que está hecho mal es un bien, sino más bien querer para quien lo hizo, para quien hizo el mal, querer que él se convierta y que pueda llegar al cielo con nosotros. Cierre paréntesis. La sexta bienaventuranza, que hablaba de la pureza del corazón, nos invita a que las acciones externas sean purificadas de todo germen de maldad. Decíamos que lo externo debe ser un reflejo de lo interno, que cuando se habla de cortarse la mano, de sacarse un ojo, no es tanto lo físico, sino que sobre todo de los sentidos del corazón, porque es del corazón de donde sale la maldad del hombre, no de lo que entra, sea por imagen, sea por comida, sea por tacto. Lo que contamina al hombre, lo que hace mal, es lo que sale del corazón, porque del corazón sale la ira, la envidia, el orgullo, la lujuria, etc. Entonces, lo que hay que hacer es purificar ese corazón para que lo externo que nosotros hagamos sea reflejo de esa pureza interior, de esa pureza también de intención.
y es una invitación a no tener intereses que nos alejen de Dios, porque mientras más puros tengamos el corazón, mientras más cerca estemos de Dios, Él se nos va a revelar. Luego la séptima hablaba de los operadores de paz, y los operadores de paz tenían la novedad de que nos invitaba a una acción, a un trabajo, a un esfuerzo, a un hacer algo. Y decíamos que había dos tipos de operadores de paz. Los que de alguna manera son como externos, como un tercero que evita la discusión, la pelea entre otros dos, como un intermediario, como un negociador, pero externo. Y es una persona que está siempre buscando evitar los conflictos, evitar las discusiones, evitar las guerras, pero entre otros dos. Y el segundo tipo de operadores de paz es cuando uno es uno de los dos en disputa, en discusión, en pelea. Y en ese sentido es que yo mismo tenga que esforzarme por evitar los conflictos con los demás. Que no se trata tampoco de llegar a un relativismo de que nada está mal, pero siendo precisos en definir la línea entre el bien y el mal, evitar los conflictos, evitar las peleas, evitar las divisiones. Y por último, la octava bienaventuranza es la invitación a vivir santamente, aceptar las cruces, las persecuciones, los dolores y amar a los perseguidores, que al final es aceptar vivir como Jesús. Entonces también vemos esa graduación en las bienaventuranzas. Nadie puede vivir la octava, nadie puede ser bienaventurado los perseguidos por causa de la justicia si no es humilde, si no es puro de corazón, si no se aflige también por esa persecución, etc. Entonces hay como una escala y están concatenadas las bienaventuranzas. Entonces es un itinerario, es un camino que nos invita a desarrollar. ¿Qué pasa si este sermón lo interpretamos con ojos del mundo, con criterios del mundo, o fuera de un contexto bíblico? Por ejemplo, si la justicia no la consideramos, como lo considera la Sagrada Escritura, como santidad, o si en cuanto a la pobreza nos fijamos solo en lo material, se cometen varios errores. El primero es pensar que este es un sermón que es como una ley basada en una concepción perfeccionista, como una lista de supermandamientos, como si fuera un atajo. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es de volver a caer en el pecado o en el error que cayó el pueblo de Israel, los escribas, los fariseos, de quedarnos en un cumplimiento meramente externo, frío, un legalismo exagerado. Porque si pensamos que la ley de Moisés era difícil, eso la haría aún más difícil. Y por lo tanto, ya no sería una ley para todo el pueblo cristiano. Solo algunos podrían cumplirla. Y por lo tanto, eso nos llevaría a tener cristianos de primera y segunda división, ahora que estamos con el Mundial. Y no, Jesús nos invita a todos, ¿sí? Otro error sería que, siendo una ley muy exigente o muy difícil, dijéramos esto es imposible de cumplirlo. Son indicaciones inhumanas. No se puede vivir esto tal cual viene aquí. ¿Y eso a qué nos llevaría? Nos llevaría a pensar que Jesús nos dio este sermón como para recalcar nuestra condición de pecadores, como si quisiera hundirnos y decir, son pecadores y no pueden hacer nada, y solo yo los puedo salvar, ¿sí? Y entonces ahí caemos en una visión un poquito luterana de que solo Dios nos salva. Y sí, Dios nos salva, pero nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. Dios no nos puede salvar si nosotros no queremos salvarnos, si nosotros no ponemos de nuestra parte lo que sea, un poquito o mucho. Pero nosotros tenemos que poner algo para que Dios nos salve. Hay dos extremos. O uno no hace nada y Dios nos salva, que es un poco la visión luterana, o la otra es la visión
voluntarista, donde yo me salvo por mi voluntad, por mis capacidades, por mis cualidades y por mi esfuerzo, y donde Dios no entra para nada. Y los dos extremos son incorrectos. Es Dios el que nos salva porque Dios convierte nuestro corazón, la gracia nos viene de Dios, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, aunque sea un 1%. Pero si no ponemos ese 1%, Dios no va a poner el otro 99%. No me acuerdo qué santo era, ahora como todo lo ponemos en boca de San Agustín, podrá ser él, que Dios... Bueno, ya se me fue la cita, perdón. Pero bueno, la idea es que de todas maneras Dios pide nuestra participación, pero nuestra participación va unida a la de Dios. No podemos caer en ninguno de los dos extremos, que los dos son errores. Pensar de que Dios me va a salvar sin que yo haga nada, o que yo me voy a salvar por mis propios méritos sin que Dios intervenga. Son igual de malos los dos. Otro error es pensar que este sermón de la montaña es una ética como para el mientras tanto. Mientras llega el juicio final, pues yo me comporto así. Y no, porque esta es una ética para toda la vida. Para el inicio, para el mientras tanto y para el final de nuestra vida. ¿Por qué? Porque fue como vivió Jesús. Es un discurso que sirve para todos los discípulos de Jesús. Todos los que queremos ser seguidores de Jesús tenemos que vivir este sermón, ¿sí? No es solo para algunos. Y un cuarto error sería pensar que esto es un discurso o una invitación o un sermón o unas indicaciones para vivirlas internamente. Solo en mi corazón, en mi oración con Dios, etc. Y eso también es un error porque implica un gran riesgo de individualismo, un gran riesgo de encerrarnos en nosotros mismos, de no salir al paso a los demás, de alguna manera también tener miedo al que dirán, a lo que van a decir los demás o a que me puedan perseguir porque yo me declaro seguidor de Jesús. Cristo revela la realidad del hombre al hombre. Esa es una frase típica del Concilio Vaticano II que es muy bonita porque Dios que se hace hombre en Cristo demuestra al hombre cómo debe ser el hombre. Y Cristo vivió este sermón. Por lo que no se puede hacer una diferencia entre lo privado y lo interno. Lo privado o lo externo y lo interno, lo privado y lo público. Cristo nos invita a todos a vivir este evangelio, a vivir este sermón. Es una invitación para todos. No hay distinción ni de edades, ni de género, ni de nada, ni de nación. Es una invitación a todos los hombres. Y además siempre la Iglesia ha considerado que la salvación también es comunitaria. Por eso la Iglesia es una comunidad, porque entre todos nos apoyamos, entre todos nos ayudamos, entre todos, es como un equipo de fútbol ya que estamos en el Mundial. Messi no podría haber metido los 3 goles ayer si no hubiera tenido un equipo. Y el equipo, pues quizás tampoco habría metido los 3 goles Argentina si no hubiera tenido a Messi. Es una combinación, todos tienen que participar y todo el equipo gana. Si el arquero nunca participó en el partido, él no puede decir, no, pues yo no jugué ese partido. No, claro que jugó, estuvo ahí, aunque no haya tocado la pelota, ¿sí? La Iglesia es una comunidad y nos salvamos como comunidad también. Por eso es tan importante vivir en comunidad. El Padre Nuestro nos lo vamos a saltar porque si no, ciertamente no terminaríamos hoy, pero eso puede ser para otro curso. Vamos a las conclusiones. Hemos dicho varias veces que este es un discurso de Jesús a sus discípulos, pero no solo a sus discípulos, porque Él subió a la montaña con los discípulos, pero le iba siguiendo una gran muchedumbre. Y eso también nos hace ver o refuerza la idea de que es una invitación para todos, no es solo para el grupito
de discípulos, sino es para toda la gente. Obviamente para todos los que también quieren seguir a Jesús. No todos de aquella muchedumbre que subió al monte siguió posteriormente a Jesús, pero es una invitación abierta a todos. Hay una comparación entre Moisés y Jesús, hay una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque Moisés subió al Sinaí a recibir la ley de Dios, la antigua ley, y en este caso Jesús sube al monte y él, con la autoridad de Dios, es el que da esta ley, que no es otra ley ni es una nueva ley, es una actualización, una puesta al día de la ley antigua, considerando que el pueblo había de alguna manera vaciado de su alma esa ley, le había quitado el sentido profundo con el que Dios había dado esa ley. ¿Hasta dónde me pide llegar este sermón? Jesús a lo largo de todo el sermón nos dice que si no llegamos al final, a la cima, es un fracaso. ¿Cuáles son los ejemplos? El primero es la persona que construye la casa en la arena. Jesús dice, el que escucha estas palabras y no las pone en práctica, es como aquel que construyó la casa en arena, vinieron los vientos, las lluvias y derrumbó la casa. Y además dijo, y la ruina fue grande. Otro ejemplo es cuando Jesús dice que, o menciona a aquellos que hacían milagros, que expulsaban demonios en nombre de Jesús, pero sin conocer a Jesús. Y les dice, no los conozco, apártense de mí, obradores de iniquidad. ¿Sí? Aquellos que hablan mucho de Dios, pero hablan poco con Dios. ¿Sí? Ese es el riesgo también que tenemos. Otro ejemplo, la sal que se vuelve insípida. ¿Para qué sirve? Para tirarla al suelo y que sirva de tierra y la gente la pise. O la luz que se pone debajo de la mesa. No sirve de nada. La luz tiene que estar en un candelero para que pueda iluminar a los que entran a la casa. Por eso Jesús nos decía en este sermón que si nuestra justicia no es superior, nuestra santidad, nuestro modo de vivir, la antigua ley, si no lo hacemos como lo está proponiendo ahora Jesús, y no es mejor y superior a la de los escribas, los fariseos y los publicanos, no entraremos al reino de los cielos. Y ahí Jesús pone también ejemplos muy prácticos. No insultar a los hombres, sean hermanos o adversarios, quitar desde el origen todo lo que pueda escandalizar, hacerme ofender a Dios, separarme de Dios. El ejemplo del ojo, de la mano, que más vale entrar tuerto que irnos enteros al infierno, etc. Y luego, amar a los enemigos. Y ahí Jesús de nuevo nos dice, amar a los enemigos para distinguirnos de los paganos, de los publicanos, de los malvados. ¿Por qué? Porque ellos también quieren a sus familias, quieren a sus amigos, tratan bien a los que tratan bien a sus compadres, a sus compañeros de robo, etc. Si nosotros nos comportamos igual, vamos a vivir un cristianismo pagano, fariseo o malvado. ¿Sí? Por eso Jesús nos pide un paso más. Y ahí está el tema de amar a quienes hacen el mal. Y como dije al inicio, ese amar a los que hacen el mal no es aprobar el mal, sino rezar y querer al malvado, al pecador, para que se convierta, para que pueda llegar a la salvación, para que pueda llegar al cielo. Y es imitar a Dios, porque Dios también se comporta así con nosotros. Nosotros cuando pecamos estamos ofendiendo a Dios, le estamos dando la espalda y Dios no nos deja de amar. Dios rechaza nuestro pecado, rechaza nuestro obrar errado, pero no deja de amarnos y sigue poniendo todo a nuestra disposición para que podamos convertirnos. Por eso es que Jesús vino a dar cumplimiento a la ley. No vino a abolirla, ni a cambiarla, ni a dar una ley nueva. Vino a volver a meterle el alma de la caridad, que es la caridad de Dios, en esa ley. Y Jesús mismo la vive.
por lo que no vivir el sermón hasta el final, como lo vive Jesús, nos deja al nivel de paganos o pecadores o nos hace fracasar. Es como comenzar un viaje en barco y no llegar a puerto. Es un fracaso. Comenzamos, íbamos bien y en un momento dejamos de remar o bajamos las velas. Y el barco ahí se quedó a la deriva, ¿no? Jesús nos invita a llegar al puerto, nos invita a subir hasta lo más alto de la montaña. ¿Que entre medio nos caemos? No hay problema, nos caemos, para eso está la misericordia de Dios. Dios nos levanta y nos vuelve a poner en el camino y nos vuelve a marcar el camino. Volvemos a levantar las velas para que el viento lleve el barco a buen puerto. Otra cosa importante de este sermón está en el capítulo 7, que era lo que se llama la regla de oro, de tratar a los demás como quieren que los demás los traten. ¿Sí? Eso es muy cortito como frase, pero qué importante es y qué grandes frutos nos da nuestra vida si lo realmente logramos vivir. Después Jesús pone los ejemplos de los dos caminos, el camino ancho que lleva a la perdición, donde va mucha gente, y el camino angosto, donde va poca gente y nos lleva a la salvación. Y por lo tanto, siempre hay que estar atento a ese camino. Y para eso tenemos al Espíritu Santo, que en nuestro corazón nos ilumina, nos habla, nos ayuda a discernir siempre entre el bien y el mal. Por eso es tan importante nuestros retiros, esos momentos de silencio donde nos separamos de los problemas, del ajetreo del día a día para escuchar a Dios, para que Dios nos vaya diciendo cómo vamos y si vamos bien o vamos mal. Más vale ir despacio, pero en el camino correcto, que ir corriendo en un camino desviado, porque mientras más corremos, más nos alejamos. Entonces, más vale ir lento pero seguro que ir corriendo sin un norte claro. Después Jesús nos advierte de los falsos profetas y nos dice que para entrar en el reino de Dios hay que cumplir la voluntad de Dios, hay que cumplir este sermón, hay que vivirlo. Y por eso dice que no basta con decir Señor, Señor, no basta con aburrir al Señor con una oración larguísima, sino más bien, sí, claro, hay que rezar profundamente, pero también hay que poner esa oración en práctica. Hay que poner la fe en obras, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo del tren. Es como llegar a la estación del tren, ver el tren y verlo partir y no subirse. Es eso. Señor, Señor, yo estaba en la estación. Sí, pero no te subiste. No te subiste al tren, se te fue el tren. Entonces hay que traducirlo en obras. Jesús restituye a la Torá su pureza y belleza original. La Torá era básicamente la ley y los profetas, las dos grandes fuentes de espiritualidad del pueblo judío, que es gran parte del Antiguo Testamento. Y Jesús le devuelve la belleza porque lo lleva a esa fuente original. No es una nueva Torá, no es una nueva ley y los profetas, no es algo adicional. Lo nuevo está en que lo lleva a la pureza original de nuevo. De nuevo le mete el alma de Dios. En las antítesis, cuando, ¿se acuerdan? Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, etcétera, etcétera. Pues yo os digo que todo aquel. Ese yo os digo es la novedad. Ese yo os digo es el actualizar la antigua ley con el Espíritu de Dios, con volver a meterle ahí el Espíritu de Dios. En realidad no es más que la voluntad de Dios Padre. Y Jesús lo hace con la autoridad de Dios Hijo. Y por eso comparábamos Moisés con Jesús cuando sube al monte, porque él dice el sermón, al inicio del sermón, que él sube a la montaña y se sienta. El sentarse tiene todo un sentido de autoridad, de sentarse en un trono, en una cátedra, ¿sí? Y hablar con la autoridad de Dios Hijo.
¿Qué se nos pide a nosotros? Se nos pide entonces que el lector, el que reza, el que lee el Sermón de la Montaña, sepa distinguir entre lo antiguo y lo nuevo. Que sepa distinguir que esta legislación, si podemos decirlo así, esta ley, no es una legislación para una nación, para una municipalidad, para un grupo político, sino que es una legislación para una comunidad eclesial. ¿Por qué? Porque nos da motivaciones profundas, nos invita a actitudes del corazón, porque no nos dice qué hacer, sino que nos dice cómo hacerlo para que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Este sermón también se vive en la gracia del Espíritu Santo. Por eso Jesús invita a los apóstoles a bautizar a todo el mundo. Porque una vez bautizados y habiendo recibido el Espíritu Santo, podrán hacerse discípulos. Jesús vino a dar el Espíritu. Vino a darnos el Espíritu para que podamos hacernos discípulos. Sin el Espíritu vamos a ser esos que hacían milagros pero sin conocer a Jesús. Lo van a hacer por mérito propio, pero sin esa indicación, sin esa motivación, sin ese impulso que nos da el Espíritu Santo. Jesús nos pide o indica llegar a la cima de la montaña porque nos ha dado la fuerza para llegar. Jesús nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Nunca nos va a pedir algo inhumano. Jesús nunca nos va a dar una cruz que no seamos capaces de soportar. Entonces, si nos pide llegar a la cima de la montaña es porque ya nos dio las fuerzas y las gracias para subir. En los versículos anteriores al Sermón de la Montaña, Jesús realizó una serie de milagros, sana, cura, hace milagros, y eso corresponde a una primera purificación del pueblo en preparación del sermón. Es esa preparación para que ellos pudieran recibir con un corazón limpio el Sermón de la Montaña. Nosotros pues tenemos el sacramento de la confesión, tenemos el sacramento de la Eucaristía. Todo eso nos va preparando nuestro corazón, va purificando nuestro corazón para que al leer y rezar este sermón podamos ir transformándonos en esos discípulos y podamos vivirlo y llegar a la cima. La voluntad de Dios se conoce también a través del actuar de los discípulos. Lo que decíamos que para ser reconocidos hijos de Dios tenemos que actuar como hijos de Dios. Que nuestra fe no debe ser una fe privada, es íntima, pero eso tenemos que manifestarlo en obras, tenemos que expresarlo en cómo actuamos. No basta tener la intención de vivir el Sermón de la Montaña, sino que hay que asumirlo y vivirlo con responsabilidad, con decisión, con esfuerzo. Por eso hay indicaciones claras, hay otras que son como más genéricas, pero hay algunas indicaciones que son claras. Y lo importante también es vivirlo con la libertad de hijos de Dios y saber que si nos equivocamos, no importa, tenemos un Dios que nos perdona, un Dios Padre que nos quiere y que nos perdona y que tenemos a Dios Hijo, Jesucristo, que intercede por nosotros. Nosotros, como miembros de la Iglesia, nos debemos considerar también, de alguna manera, servidores del reino. No solo pertenecemos a la Iglesia, sino que también estamos al servicio del reino, a disposición de Dios para trabajar en el reino. Por eso también yo hablaba de la comunidad. Jesús nos promete acompañarnos hasta el final, hasta el fin de los tiempos, y eso implica también que nosotros, al vivir ese discurso, tenemos que estar atentos a lo que nos dice Jesús y también atentos a nuestra comunidad para poder apoyarnos entre todos y avanzar entre todos. Es como en estos barcos grandes, bueno, o en los botes estos de boga, que son varios. Si uno empieza a remar a destiempo,
Ahí se queda el bote, no, o gira en el mismo lugar. Tenemos que estar todos alineados, tenemos que estar todos apoyándonos unos a otros. Bueno, este sermón también es un sermón, o podemos también decir que quizás es una ética, del convertirse. Somos hijos de Dios, pero hay que esforzarse siempre para seguir transformándonos y convirtiéndonos. Es un trabajo que no termina nunca. Hasta la última milésima de segundo de vida podemos seguir convirtiéndonos. Y eso es muy bonito porque la vida espiritual no sigue el ciclo de la vida biológica. En la vida biológica tenemos un crecimiento, un desarrollo, luego no sé cuánto tiempo estamos así ya parejos al máximo y luego empezamos biológicamente a decaer, ¿sí? Una vez me deprimí porque leí un artículo que decía que a los 24 años uno empezaba biológicamente a disminuir. No sé si sea eso o no, pero el hecho es que sí, tarde o temprano pues ya comienzan a fallar las fuerzas, las capacidades, nos empezamos a envejecer. Pero el espíritu no. La vida espiritual puede crecer hasta el último microsegundo de nuestra existencia. Podemos mantenernos jóvenes hasta el último minuto. Podemos crecer, podemos acercarnos, podemos convertirnos a Dios con un esfuerzo personal y con la gracia de Dios. Nuestro esfuerzo es obstaculizar lo menos posible al Espíritu Santo que vaya actuando en nuestros corazones. Entonces, no nos detengamos nunca, siempre tengamos en mente la cima y si nos caemos y nos resbalamos, bueno, no importa, nos levantamos, seguimos caminando, siempre con la mirada en la cima. Y los últimos versículos de este bonito sermón nos indica que no basta con escuchar el discurso, sino que hay que actuarlo y ponerlo en práctica. Por eso siempre es bueno pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios que nos ayude para que todo esto se pueda realizar. Y como digo, cuando nos equivoquemos, con toda la libertad de Hijo de Dios, pedirle perdón, olvidarnos de esas faltas y retomar el camino hacia la cima. Y en la cima vamos a encontrar nuestro premio, que va a ser Dios mismo, que se nos regala. Y ya. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia,